Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, a todos a este seminario sobre agroecología para Chaco Austral, camino hacia el segundo Congreso Argentino de Agroecología en el 2021, aquí en la provincia del Chaco. Estamos muy contentos de recibirlos nuevamente. Este seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, el IFA Chaco, el Movimiento Agroecológico del Chaco, el Centro Cultural Alternativo, que me toca representar en esta ocasión, del Instituto de Cultura de la provincia, la Sociedad Argentina de Agroecología, con la adhesión también de numerosas organizaciones e instituciones, como la Federación de Organizaciones Nucleares de la Agricultura Familiar, la FONAF, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y la Central de Trabajadores Argentinos de la CTA. Este es nuestro tercer encuentro, este seminario que consta de 5 encuentros donde se plantea la comprensión de las complejidades económicas, éticas, sociales, la visión agroecológica enfocada en el Chaco Austral, difundir las experiencias de manejo agroecológico en la provincia del Chaco y reconocer, por supuesto, los valores y principios fundadores de la agroecología en los sistemas productivos, con una fuerte mirada sobre lo cultural, que es finalmente lo que estructura la forma de relación con la naturaleza, las miradas económicas, las formas productivas, las formas finalmente de vida comunitaria, y la cultura como aquella que imagina sociedades y futuros posibles. En ese futuro posible, en ese futuro deseable, claramente la agroecología tiene un rol central que cumplir, así que invitarlos a que compartan con nosotros este tercer encuentro. Nos están siguiendo amigos y amigas de muchas localidades del Chaco, de otras provincias, a través de los canales de YouTube del IFA y del Centro Cultural Alternativo. Saludamos también a los equipos de comunicación de las dos instituciones que están haciendo posible esta transmisión. Comenzamos ya estos encuentros con, en su momento, Gerardo Martínez y María Angélica Quez, que hablaron sobre la ocupación del territorio chaqueño en la perspectiva histórica y los fundamentos de la agroecología. Y en esta ocasión vamos a presentar a dos importantes panelistas, referentes y reconocidos profesionales en relación a esta temática, así que vamos a una placa que nos van a presentar a las personas que hoy nos van a estar acompañando con dos temas muy importantes, como es el manejo agroecológico del suelo y el manejo de importancia del monte nativo. Bien, tenemos entonces la presencia hoy de Julieta Rojas, y el médico veterinario Carlos Charuli. Vamos a un separador de videos que nos está preparando la gente de comunicación del IFA, y arrancamos con Julieta y su tema manejo agroecológico de suelos. Así que ahí compartimos el video y comenzamos este tercer encuentro de este seminario sobre agroecología para el Chaco Austral, rumbo al segundo Congreso Argentino de Agroecología que se va a realizar aquí en el Chaco en el 2021. Espero que disfruten este seminario. Preguntas van a haber recién, posterior a este encuentro, así que dejamos habilitadas las cuentas de YouTube y de Facebook, de YouTube de las dos instituciones, de FECUAL y de IFA, para que comenten y acompañen. Así que bienvenidos a todos y a todas. Vamos con el video y arrancamos con Julieta y el manejo agroecológico de suelos. La pobreza nació muy grande, mamita, muy grandecita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Pies escaso la escuelita, pies escaso la escuelita, mamá, mamá. Pan
pasa silbando el hambrecita, el hambrecita. Sin estar muertos, mamita, ya son almitas, ya son almitas. Pies escaso la escuelita, pies escaso la escuelita, mamá, mamá. 2, 3, va. La escuelita, mamá, mamá. Pies escaso la escuelita, pies escaso la escuelita, mamá, mamá. La pobreza nació muy grande, mamita, muy grandecita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. La democracia nació chiquita, nació chiquita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Unos tienen de todo, mamita, y otros nadita, y otros nadita. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecerle a María Luz Vallejo el video hermoso que acabaron de pasar, que es de la construcción natural en el interfluvio en la zona de Villa Río Bermejito, Paso Sosa, al norte. Y bueno, yo soy Julieta Rojas, hoy les voy a hablar de manejo agroecológico de suelos, es la primera parte, vamos a ver algo introductorio y el jueves que viene vamos a seguir con este tema. Voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces arranco. Yo trabajo en el INTA de Sáenz Peña, acá en el centro del Chaco. Bueno, hice un máster en agroecología y actualmente me dediqué 14 años a trabajar en suelos y actualmente estoy trabajando en suelos y agroecología y también coordinando el sitio piloto del Departamento Almirante Brown del Observatorio de Degradación de Tierras y de Certificación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y bueno, les voy a contar primero un poco lo que son los conceptos generales de suelo y tierra, cuál es la diferencia entre estos conceptos, qué es la degradación de tierras, qué es la degradación de suelo, vamos a hablar un poco de tierra comerciada, después de las bases generales del manejo agroecológico de suelo, principalmente lo que es la materia orgánica, y el jueves que viene vamos a hablar más de lo que es la interacción suelo-planta y las prácticas de manejo agroecológico de suelo. Antes que nada quería hablar de la definición de suelo. El suelo se ha definido en forma científica o técnica como un cuerpo poroso, heterogéneo, complejo, que está formado por 4 grandes componentes. El componente mineral, que son las partículas de arena, limo y arcilla en distintas proporciones. La materia orgánica, que ahora vamos a ver en qué porcentaje aproximadamente se encuentra, y el agua y el aire, que son componentes importantísimos del espacio aéreo del suelo. O sea, el suelo tiene una fase aérea muy importante. También se lo define como un organismo vivo, y esto me parece muy importante porque en una definición de un libro que ahora estoy leyendo que está recientemente publicado, dice que el suelo es el mayor ser vivo conocido que cuando sano respira, toma agua, come y se comunica. Y me parece importante, ya varias personas lo definieron como un organismo vivo y a veces no se lo considera una definición técnica o científica, pero una forma muy práctica de pensar al suelo sano sobre todo, que tiene que respirar, que tiene que tomar agua, nutrirse y además se comunica. Hay muchísimos enlaces dentro del suelo. ¿Y cuál sería la diferencia del término suelo con el término tierra?
Ahora que estamos trabajando en el observatorio, también estamos mucho más compenetrados con este concepto, porque la Tierra abarca mucho más que lo que es solamente el suelo. Abarca el suelo, abarca el relieve, el agua, el clima, cuáles son las comunidades animales y vegetales que se encuentran en ese ambiente y cómo es la interacción entre estos factores. O sea, el concepto de Tierra es un concepto mucho más amplio. Ahí pueden ver una imagen de la cosmovisión Qom, en donde sí ellos muestran un concepto mucho más amplio de lo que nosotros a veces hablamos de la Tierra hablando del suelo, y en verdad la Tierra es mucho más que solamente el suelo. Y primero les quería contar que, bueno, el proceso de degradación de tierras es algo mucho más abarcativo que la degradación del suelo, porque la degradación de tierras, que tiene causas y consecuencias muy claras, digamos, tiene como causa los malos manejos ganaderos, agrícolas, la deforestación, el desmonte. Todos los factores climáticos también extremos son causa de degradación de tierra, las políticas públicas existentes o inexistentes o mal aplicadas, los actores productivos y los problemas de tenencia de tierra, todo eso son causa de degradación de tierra, y las consecuencias son desde la pérdida de servicios ecosistémicos, la pérdida de la función del monte, de la calidad del suelo, hasta la migración de la población y el abandono de las tierras, con todo lo que esto implica, el desarraigo rural, el desequilibrio ambiental, ¿no? Esto es la degradación de tierra, porque dijimos que se considera, es un concepto mucho más amplio que suelo. Y esta es una imagen que para mí representa mucho en nuestro Chaco la degradación de tierras. Esto era un monte destinado ahora al cultivo de soja. Entonces, bueno, esto para mí es una imagen de la degradación de tierras. ¿Y por qué es importante pensar en degradación de tierras antes que la degradación de suelo? Porque tiene muchísimas consecuencias. Esta es una imagen satelital, ahí van a ver, del 23 de octubre del 2018. Son imágenes muy comunes en los meses de primavera en nuestra zona, porque esa pérdida del monte, esa pérdida de muchísimos servicios ecosistémicos tiene consecuencias en el clima, y nosotros lo vivimos permanentemente en nuestra zona. Tormentas muy fuertes, temperaturas muy altas o muy bajas, entonces trae aparejados muchísimos problemas que se derivan de esta inestabilidad que trae la degradación de tierra. Y esto es una tormenta que se ve ahí que afecta a toda la región chaqueña y cada vez son más comunes, o sea, no llueve durante meses y después cuando llueve en forma muy, muy agresiva, muy fuerte, digamos, y es justamente por los extremos térmicos que se derivan de la degradación de tierra. La degradación de suelo sí ya es un concepto que se aplica y tiene mucho más que ver con el suelo, con el recurso en sí. El suelo cuando se degrada se deteriora, pierde las propiedades, que ya vamos a ver cuáles son las propiedades fundamentales que tiene que tener un suelo, pierde la materia orgánica, se compacta, se saliniza, se solidifica, bueno, puede contaminarse también con agroquímicos, y esto es algo muy importante porque a veces la degradación lleva a la pérdida. Ya cuando hablamos de erosión o de sellado tenemos suelo perdido, suelo que ya no sirve para sostener los servicios ecosistémicos. Y me pareció importante traer, bueno, por un lado un dato de erosión que pudimos medir en el Chaco, medimos durante años en la zona de los frentones la erosión eólica en el INTA, y llegamos a un promedio de un suelo arenoso que se pierde en 15,6 toneladas por hectárea por año. Y por otro lado este mapa, que este mapa representa las áreas que tienen problemas serios, que están en rojo, serios de pérdida de suelo, las áreas que tienen algún problema, que son los que se ven en amarillo, y las tierras estables, que son los que se ven en verde. Fíjense en nuestro continente que en la región chaqueña queda de lo poco de tierra estable y en el Amazonas que hay, pero después lo demás está con algún problema o serios problemas de desertificación y pérdida de suelo por erosión o sellado. Después lo que se ve en verde son todas zonas muy frías y unas partecitas en África. Entonces esto tiene una consecuencia directa. Yo quise traer acá, para que pensemos en tierra y territorio antes de pasar directamente al suelo,
Una cuestión actual que tiene muchísimo que ver con el uso del suelo, el uso de la tierra, y que es lo que se llama la deslocalización del uso de recursos. ¿Qué es esto? Es un modelo que hizo un economista español que dice, bueno, que los recursos, los países que en este momento tienen recursos, que vimos un poco en el mapa cómo están quedando en América del Sur y en la región chaqueña algunos recursos sin degradar, esos países exportan sus recursos en forma de productos hacia otros países que consumen mucho. Entonces me parece muy importante esto, porque hicimos un trabajo el año pasado con un compañero de España sobre lo que se llama también tierra virtual. Es un término que no se conoce mucho, también se le llama tierra comerciada y tiene relación con otro término que es la huella territorial. Y la tierra virtual son las áreas productivas que están ocultas de alguna manera en los bienes que se exportan o que importa a otro país. Nosotros hicimos un trabajo sobre la tierra comerciada o la tierra virtual a través de la soja que se utiliza para la ganadería porcina en España y principalmente en la provincia de mi compañero de Extremadura. Entonces hicimos el cálculo para el 2016, pero son cálculos que se pueden hacer para cualquier año y vimos que, por ejemplo, la Argentina exporta de alguna manera tierra de 667.000 hectáreas, ¿sí? A España, y el Chaco 3.786 hectáreas. Eso es un ejemplo de un año que, bueno, es una serie de cálculos. A Extremadura, esta provincia específicamente, exportaría en su producción de soja 726 hectáreas. Entonces eso es la huella territorial que tiene España o una provincia de España en nuestro territorio. O sea, esos recursos de esas hectáreas se utilizan para ir a otro territorio y es anecdótico que allá se crían cerdos que a su vez se exportan a otro país. Entonces estamos teniendo, además que ver el problema del suelo, tenemos que pensar muy, muy fuerte cuál es el destino de la tierra, de la producción, porque estamos teniendo mucha tierra comerciada en la región chaqueña y cada vez más cualquier producción que se haga para exportar es de alguna manera exportar la tierra, porque con esa producción se exportan nutrientes. Sin embargo, es dejar en el lugar las externalidades o las consecuencias negativas de esa producción. Y quería hablar un poco de cómo se hace la agricultura en Chaco, para después entrar a lo que podría ser la degradación del suelo directamente. Bueno, acá sabemos, los que vivimos en la región, que principalmente se cultiva soja, maíz, algodón, sorgo, son los cultivos que más, y bueno, girasol me faltó ahí, que más ocupan superficie, principalmente bajo el sistema de siembra directa, que es conocido como un sistema conservacionista o un sistema que, bueno, que tiene que cumplir una serie de requisitos de todos modos para ser conservacionista. Sin embargo, como se da acá en el Chaco, vemos que tiene un bajo nivel de rotación de cultivos, una mínima reposición de nutrientes y una extracción muy alta con cada cosecha, baja infiltración, alto uso de insumos y compactación por paso de maquinaria pesada. Entonces, vemos estos lotes de siembra directa que son todos de la zona y nos ponemos a pensar, y ya lo hemos medido también, si tenemos una práctica conservacionista para producir, ¿qué es lo que está degradando así estos suelos? Esto, hasta las personas que no trabajan en suelo pueden inferir de ver la tierra así, que el suelo está degradado, lo vemos agrietado, blanco, descubierto, erosionándose, como en la foto de arriba a la derecha, donde vemos el suelo volando y no hace falta ir al campo, que lo vivimos en las ciudades del interior cuando hay vientos muy fuertes. Entonces, lo que degrada un suelo, básicamente es un enfoque extractivista y un enfoque de muy corto plazo, de pensar en sacarle al suelo todo lo que se pueda en una campaña, en forma de toneladas, digamos, pero no pensar a largo plazo cómo va a quedar ese suelo. O sea, se lo exprime, se extrae, se hace una agricultura minera. Y bueno, ahora vamos a volver un poco a los conceptos principales para seguir hablando de cuál es la propuesta del manejo agroecológico del suelo. Primero tenemos que
hablar un poco de cómo se forma el suelo. El suelo se forma por la interacción del relieve, el tiempo, la vegetación, el clima, los organismos que son fundamentales y el material originario. En nuestra región es una planicie cubierta por loes, ¿sí? Lo que tenemos en toda la región chaqueña, eso lo comentaron en los seminarios anteriores, y todos estos factores interactúan para que tengamos un determinado tipo de suelo. Pero es fundamental el papel de la vegetación y de los organismos. ¿Cómo se compone un suelo ideal, más allá de que con esos factores formadores que vimos recién se van generando distintos tipos de suelo? Básicamente el suelo tiene que tener, como les decía hoy, un espacio poroso, que lo ideal sería que esté el 25% lleno de agua y el otro 25% de aire. Dijimos que el suelo respira, un 5% de materia orgánica, que es clave, y un 45% de parte mineral, que son arena, limo y arcilla. Y bueno, ese es un suelo ideal, que es un suelo que le llamamos tipo esponja, y es una definición de la salud del suelo, de un suelo de buena calidad, que es la capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites del ecosistema, sostener la productividad, pero también mantener la calidad ambiental y promover la salud animal y vegetal. Esta es una definición muy usada y general de la salud del suelo. Y nosotros, para empezar a hablar de manejo agroecológico de suelos, empezamos a plantear de usar todas las herramientas posibles y conocidas, digamos. Bueno, una es la carta de suelo, que por suerte tenemos en el Chaco una carta de suelo muy completa, a escala de semidetalle. Ahí podemos saber de base ya con qué contamos. Tenemos los mapas, las cartas de suelo. Hoy en día contamos con imágenes satelitales, que son herramientas impresionantes, que nos sirven para hacer todo el trabajo de gabinete, análisis de laboratorio, mediciones de campo, y también estamos queriendo proponer lo que es el diagnóstico visual, que es algo que lo han hecho todas las culturas. Tuvieron o Gerardo nos contó de cómo las culturas fueron evolucionando, digamos, con el ambiente, y todas las culturas tuvieron sus sistemas de clasificación de suelo basados en la observación y en el tacto. Entonces, es posible que conozcamos más nuestro suelo sin tener que trabajar en suelo por medio de los diagnósticos visuales. Y lo que proponemos desde el manejo agroecológico del suelo es un enfoque de reposición, es un enfoque de cierre de ciclos, ¿sí? De biomasa, agua y nutrientes. La biomasa es todo lo que se produce a partir de la fotosíntesis, la biomasa vegetal. Fíjense, un bosque nativo tiene, ecológicamente cierra los ciclos de biomasa vegetal, porque vuelve la hojarasca, hay aporte de raíces permanentes, de ramas. Cierra los ciclos del agua porque transpira y absorbe el suelo del monte, el agua de las precipitaciones, y cierra los ciclos de nutrientes. También hay una retroalimentación constante, un cierre de ciclos. Sin embargo, un cultivo agrícola que con prácticas no conservacionistas y sin tener en cuenta estos factores, es un sistema donde no se cierran los ciclos. Después lo vamos a ver el jueves que viene más en detalle con algunos ejemplos. Pero básicamente lo que hay son pérdidas. Y desde la agroecología lo que queremos evaluar son las entradas y las salidas, y tratar de que se llegue a este cierre de ciclos en los sistemas productivos, porque son fundamentales. ¿Por qué? Porque necesitamos materia orgánica. La materia orgánica es el eje central del suelo. La materia orgánica son grupos de sustancias que son básicamente restos vegetales y animales, sustancias intermedias en descomposición y productos de resíntesis. O sea, eso que se degradó se vuelve a sintetizar, si existe la temperatura, la humedad necesaria y el tiempo, en humus. También se puede aportar por medio de los abonos, que después lo vamos a ver también más adelante. Pero principalmente la materia orgánica es la que sostiene los procesos vivos del suelo. Todos los restos recientemente aportados se llaman materia orgánica joven, particulada gruesa, y todos los restos que ya se han humificado se llaman materia orgánica estabilizada, ¿sí? Y hay mucha mezcla de esto según el sistema del que estemos hablando. Pero es importante saber que el principal componente de la materia orgánica es el carbono orgánico, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a escuchar hablar mucho de carbono. ¿Y por qué en este momento el carbono orgánico es tan importante? Y el carbono orgánico del suelo, sobre todo. Principalmente porque es el idioma mundial que estamos hablando todos los países para medir la degradación de tierra. Es el parámetro que estamos usando todos
Este es un mapa de la FAO del 2018, donde participaron 88 países, donde desde el INTA dimos datos, todos los que tenían medido algo de carbono del suelo aportaron a este mapa global de carbono orgánico del suelo, y es la forma en que vamos a medir de ahora en adelante. La mayoría de los países que adherimos, y Argentina adhirió a la iniciativa de neutralidad de degradación de tierra. O sea, es una forma de medir que no se esté perdiendo la vida del suelo o que no se esté degradando la tierra, medir el carbono orgánico del suelo. También otra forma es medir la cobertura vegetal, y son esos dos los parámetros que compartimos entre muchísimos países para frenar la desertificación y también contra el cambio climático. ¿Y por qué es tan importante la materia orgánica? Es algo muy intuitivo. Ahí ven un suelo con mucha materia orgánica y un suelo con prácticamente nada de materia orgánica, pero principalmente es importante para la retención del agua, ahora lo vamos a ver, para el flujo y la liberación de los nutrientes, para la quelación de los microelementos, los retentos. ¿Sí? Perdóname. Me parece que tenés que ir un poquito más lento porque hay como un retraso en las imágenes. Entonces, si vos vas con la palabra un poco más lenta, se va a ir acoplando la imagen con tu voz, ¿sabes? Bueno. Perdón la interrupción. Bueno, yo no sé qué es lo que se está viendo, pero bueno, sigo más lento. También la materia orgánica amortigua el pH del suelo, o sea, colabora con que sea más neutro, absorbe contaminantes, que esto es muy importante cuando hay una aplicación muy fuerte de químicos, de agroquímicos, o también contaminación por causas industriales. Provee una mayor capacidad de intercambio catiónico, que retiene los cationes que después las plantas toman para su nutrición. Regula térmicamente el sistema, porque al retener más humedad, regula la temperatura del suelo, que esto es muy importante, porque previene también de que se armen esas islas de calor que después calientan el aire y a su vez después provocan a nivel de territorio, cuenca, tormentas. Y también es una gran reserva de biodiversidad, que más adelante lo vamos a ver más en profundidad. Con respecto al ciclo del agua, principalmente el humus es una sustancia que es muy compleja, digamos, un material esponjoso que forma un gel, está formado por ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, y cubre la superficie interna de las arcillas y aumenta exponencialmente los sitios de absorción y almacenamiento de agua. Y en esta fotografía de microscopio electrónico se ve la cantidad de superficies de absorción donde se pueden acumular moléculas de agua que tiene el humus. Y se estudió que, por ejemplo, un incremento del 0,5% de humus puede retener hasta los 30 centímetros de profundidad 80.000 litros de agua. Entonces esto es fundamental a la hora de la absorción de las precipitaciones o el riego de los suelos. Acá, por ejemplo, vemos que el agua siempre se almacena en los poros del suelo, pero cuanto más tamaño diverso de poros en el suelo haya, más drenaje va a haber, más entrada de agua va a haber al suelo. El agua entra por los macroporos, después se retiene por mucho tiempo en los microporos, pero el almacenamiento disponible para las plantas está en los macroporos. Entonces, cómo nosotros impactemos con el manejo y con la materia orgánica en el espacio poroso del suelo directamente va a afectar no solamente a que las plantas puedan tomar esa agua, sino además a la función de filtro del suelo y de absorción de las precipitaciones, que eso tiene una repercusión directa a nivel de cuenca en el tema de la infiltración y las inundaciones, ¿no? Porque todo lo que el suelo no absorbe a algún lado va a parar. Y la gestión de la materia orgánica, ¿cómo se hace, cómo se realiza dentro de un agroecosistema? Bueno, principalmente diseñando el agroecosistema, eso lo vamos a hablar el jueves que viene, orientando principalmente al reciclaje de biomasa, o sea, que haya biomasa dentro del sistema para que se pueda ir conservando y aumentando esa materia orgánica, rotando los cultivos, haciendo cultivos de cobertura y abonos verdes, usando estiércol fresco, compostado, usando compost, lombricompuesto,
usando bioinsumos y biopreparados también, y reduciendo las labranzas. Todas estas son herramientas de gestión de la materia orgánica que son las que propone el manejo agroecológico del suelo. Y bueno, creo que estoy en tiempo, quería dejarle esta reflexión popular que me parece que es totalmente acertada, que la tierra es la mayor riqueza de los pueblos. Me parece que es mucho más que conocimiento científico, esto es la posta, digamos. Así que muchas gracias, ahí está mi correo y nos seguimos con este tema el jueves que viene. Bueno, muchas gracias, Julieta. Como ella bien decía, este tema manejo agroecológico de suelos va a tener su segunda parte el jueves que viene, a la misma hora. Están llegando muchos saludos, Leandro Nicolás Lestani de acá de Resistencia, Ave Alonso de Mendoza, Mercedes Dialdo presente de San Martín, Rolando Cabrera de Castelli, Verónica Silgueros, también saludos de la EFA de General San Martín, Gloria Borgensen, saludos desde Chajarí, y desde Gabriel Soler de San Martín también. Así que bueno, muchísima gente conectada, compartiendo, aprendiendo en este seminario sobre agroecología para el Chaco Austral, caminando hacia el segundo Congreso Argentino de Agroecología, este encuentro organizado por el Movimiento Agroecológico del Chaco, el IFA, el SECUAL del Instituto de Cultura y la Sociedad Argentina de Agroecología. Vamos a continuar ahora con otro importante invitado que va también a desarrollar la primera parte de su tema, que es el manejo de importancia del monte nativo, que es el médico veterinario Carlos Chiarulli. Así que bienvenido, Carlos, buenas tardes, te escuchamos atentamente. Ahora bien, en este primer módulo lo que voy a hacer, voy a hablar básicamente de la importancia que tiene el bosque nativo en el Chaco, sobre todo con referencia más que nada al Chaco Austral, y en el módulo que viene voy a hacer, me voy a explayar más sobre los principios a tener en cuenta para el manejo agroecológico del bosque. Bueno, en realidad para entender un poco la importancia del bosque nativo en el Chaco, lo que primero generalmente tenemos que hacer es tratar de situarnos geoclimáticamente en la región. Avanzad, por favor, avanzar la otra diapositiva. Bien. Lo que primero tenemos que hacer, decía, es situarnos geoclimáticamente en la región. Allí se ve el lugar que ocupa el Gran Chaco americano, que se encuentra en el corazón del continente, que está muy alejado de los dos océanos, de la masa oceánica, y esta posición central en el continente se llama continentalidad, ¿no es cierto?, que es un poco la causa o el motivo de muchas oscilaciones muy marcadas o extremas climáticas que tiene el Chaco y que lo caracteriza, ¿no?, como ser la menor pluviometría, pasá a la otra, si querés, la elevada amplitud térmica que tiene, además de que es un centro de acción térmica muy importante, ¿no? Puedes pasar a la otra si querés. Por la latitud que tiene el Gran Chaco, presenta características climáticas tropicales y subtropicales. Al norte, el Chaco boreal y el Chaco central tienen características más de tipo tropical y subtropical, el Chaco austral. El Chaco serrano tiene otra particularidad, que es mucho más árido e incluso esa aridez se incrementa a medida que aumenta la continentalidad, ¿no es cierto? Pasá a la otra, si querés. Si bien los límites que tiene el Chaco austral son bastante difusos, en realidad podríamos fijarlos y que esos límites son básicamente al norte el río Bermejo,
el río Paraguay y el río Paraná al este, las sierras subandinas al oeste, y en el sur básicamente quien marca el límite es el río Salado y las salinas de Ambargasta. Pasá, si querés, a la que sigue. Bueno, esta posición, ¿no es cierto?, de latitud y de longitud, hace que el Chaco Austral sea o tenga una gran varianza de carácter ambiental que se expresa en marcados gradientes geoclimáticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si querés pasar unas cuantas que vas a ver unas flechas para no demorar tanto. Tiene un gradiente hídrico que es decreciente de este a oeste, ¿no es cierto? Ese gradiente es muy importante porque pasa desde más o menos los 1300 milímetros a los 500, o sea que hay una varianza de 800 milímetros. Hay un gradiente inverso que es de carácter topográfico, donde en el oeste hay 600 milímetros sobre el nivel del mar, a prácticamente 20 sobre la costa del Paraná. Hay una diferencia bastante marcada de temperatura entre el norte y el sur, que acá está expresada solamente en 5 grados, 5 grados de la media, pero varía mucho más. Y hay un gradiente que también es inverso, que es de la frecuencia de heladas, donde hay mucha diferencia entre el sur del... Bien, seguimos. Aparece ahí, están viendo una línea, que esa es una línea punteada que está marcando el cambio de régimen hídrico entre lo que es el Chaco húmedo del Chaco seco, y eso básicamente se saca, es un cociente que se saca teniendo en cuenta la precipitación, la evapotranspiración, la biotemperatura, y se toma básicamente este cociente de un esquema, el esquema bioclimático de Aldridge. Pasá a la otra, por favor. Pero en realidad ese régimen hídrico se complejiza con la cuestión que es la estacionalidad hídrica, ¿no es cierto?, donde hay también hay un gradiente bastante marcado, y allí hay un mes prácticamente seco en la parte oriental, y en la parte occidental puede llegar a 5 o 6 meses secos, ¿no es cierto? Y a esto se suma otra cuestión más, que pasala por favor, que es el polo de calor de Sudamérica, que ya lo había nombrado anteriormente Angélica, y que es una isoterma de casi muy cercana a los 50 grados, 49 y Chirola, que está cerrada, es prácticamente una isoterma cerrada, y que es el polo de calor más grande que tiene América del Sur. Bueno, ¿no es cierto? Con todos estos gradientes que termino de mencionar, más otros que no estoy mencionando, pasá otra, por favor, es que en el Chaco hay una gran cantidad de masas boscosas distintas, y que van desde bosques húmedos a bosques secos, de bosques abiertos a bosques cerrados, intercalados con humedales o con un mosaico de algas graminosas formando parques. Pero pasá a la otra, por favor, sin ninguna duda que el rasgo que sobresale en el Chaco son sus bosques. Es la particularidad que tiene es la de el bosque ocupando casi el 80% de su extensión. Bueno, ¿por qué en el Chaco dominan los ecosistemas boscosos? Es simplemente porque por todas esas condiciones climáticas que yo hice mención, es que la vegetación boscosa es mucho más eficiente que otros tipos de estructuras vegetales en cuanto a poder captar energía, sobre todo energía radiante, a morigerar los extremos térmicos, a ciclar los nutrientes, a conservar el agua en el sistema, y en realidad
todo eso lo hace en el mayor equilibrio termodinámico que le permite al bosque tener resiliencia y perpetuidad, ¿no es cierto? Hace otra, por favor. Bien, allí en realidad es comentar con ese slide, lo que pretendía era comentar de que los sistemas boscosos han sido o siguen siendo dilapidados básicamente por los sistemas modernos de producción, y que eso, parte de copiar los sistemas productivos pampeanos y llevarlos al Chaco, ¿no es cierto? Eso genera disfunciones y genera problemas muy, muy grandes, ya que el Chaco, el bosque chaqueño no funciona como la Pampa. Y si nosotros podemos ver la próxima diapositiva, la que sigue, allí yo intenté diferenciar cuáles son aquellos elementos que marcan más diferencias entre un suelo chaqueño con un suelo pampeano, ¿no es cierto? Allí esas podés ir pasando varias, si querés, para no retrasar tanto. Una de las mayores diferencias que hay es que son los sistemas radiculares y el tema de la exploración de raíces, que en el Chaco son mucho más profundos, aparte de ser sistemas radiculares de tipo a los rizos, ¿no es cierto?, a un sistema radicular más superficial en la Pampa, que son también de tipo morrizos. Hay otra diferencia muy grande, que es la deposición de materia orgánica, que es muy, muy alta en los sistemas boscosos y es muy baja en los sistemas de pastizales. En lo que hace a la oxidación de la materia orgánica, es muy rápida en el Chaco y es muy lenta en la Pampa. Y en lo que hace al proceso de humidificación, es muy alta en la Pampa, pero es muy baja en el Chaco. O sea, vemos de que son cuestiones inversas. Y en lo que hace a la conservación de nutrientes, en la Pampa, en realidad ocurre básicamente en el suelo, y toda la concentración de nutrientes y de energía está en el suelo, mientras que en el Chaco los nutrientes y la energía del sistema en forma de carbono está básicamente en la biomasa aérea. Es decir, nosotros podemos llegar a tener desde unos 150, 160 toneladas tranquilamente de carbono en suelo, en la pampa húmeda, y tener la misma cantidad de carbono en la biomasa aérea. La energía y los nutrientes del sistema están en la biomasa aérea, mientras que en los sistemas pampeanos están en el suelo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto?, cuando hay esas imágenes que hoy mostrábamos? Pasa otra, por favor, si se puede, de los desmontes, esos desmontes masivos que se están haciendo en el Chaco. ¿No es cierto? Hay un proceso de desertificación muy, muy grande, y cuando nosotros sacamos el monte, por lo que decía, en realidad lo que estamos sacando es la energía y los nutrientes que tiene el sistema. Hay varias imágenes que siguen, que en realidad relatan un poco esta cuestión, que los cultivos, en realidad el agronegocio, ¿no es cierto?, con todo lo que trae aparejado, no solamente dilapida los recursos naturales, sino que también, entre las cosas que hace, va desplazando a la riqueza que tiene el Chaco, aparte de los recursos naturales, ¿no es cierto?, y del bosque. Después, hay sistemas silvopastoriles, que los sistemas silvopastoriles tradicionales en realidad fueron reemplazados por cultivos forrajeros que se hacen sobre desmontes, y que argumentan ser amigables. En realidad, allí lo que se ven es la nueva modalidad de hacer
los sistemas silvopastoriles, que en realidad no son sistemas silvopastoriles, es agricultura de forraje sobre desmontes, y hay una imagen abajo que se ven como hormiguitas, no sé si ustedes la están viendo, siguen a esa, en el cual se ve, es la expresión máxima de desertificación que tiene el Chaco, donde se ven esas son vaquitas que están sacadas desde un avión, y se ve que es lo que ha quedado del bosque o del monte. Siguiendo con la otra, lo que vamos viendo también es que este proceso de desertificación se lleva puesto también los ríos y los arroyos, en la otra imagen se ve, y provoca grandes inundaciones, por un lado, pero también por el otro grandes sequías. Lo peor de todo es que, ahí estoy yendo a la penúltima imagen, que el 40% de los desmontes que fueron realizados hace 10 años se han sido abandonados. Hay una imagen, a la que sigue la que estoy viendo ahora. Si la pueden ver, es una imagen que está superpuesta. Las dos son tomas de aviones. Es ahí, esa imagen donde se ve que lo que se ve ahí ya es un campo que fue abandonado. Se hizo agricultura 4 o 5 años y ya fue abandonado, y ahí lo que aparece es todo un fachinal. Y en la imagen de abajo, en la que está debajo de esa superpuesta, se ve que se sigue dando en el desmonte para hacer agricultura a medida que se van abandonando los predios abajo, que se nota que están siendo abandonados y siendo colonizados de vuelta por leñosa. En síntesis, ya para terminar, es decir, ¿cuál es la importancia, volviendo a la pregunta inicial, cuál es la importancia del bosque en el Chaco? ¿No es cierto? Y la importancia es que el bosque es el suelo del Chaco. Si nosotros sacamos el bosque, en realidad lo que generamos en el Chaco es un desierto, y hacia eso estamos yendo poco a poco. Recuperar el bosque chaqueño, o el tipo de bosque, la diversidad de bosque, la biodiversidad que tiene, intrínseca al mismo, ¿no es cierto? Ni hablar de caracteres estructurales, nos va a llevar, yo creo que centurias, y eso es lo que estamos perdiendo en este momento. Así que, en realidad, contestando a la pregunta de esto, ¿cuál es la importancia del Chaco, del bosque en el Chaco? Y es que el bosque es el suelo del Chaco. Yo saco el bosque y en realidad desertifico, saco el suelo. Ahí creo que estoy en el tiempo, Angélica. Muchísimas gracias, Carlos Chiarulli. Tanto Julieta Rojas, que recién estuvo charlando sobre el manejo agroecológico de suelos, y Carlos Chiarulli con manejo e importancia del monte nativo, van a tener la segunda parte de estos temas el próximo jueves a la misma hora por los canales de YouTube del Centro Cultural Alternativo del CECUAL y del IFA. Así que, bueno, también siguen llegando mensajes. Gerardo Castro, buenas tardes a todos y todas. Luis Francisco Stupien, también dice buenas tardes. Cintia Kaplan, desde General San Martín. Sara Ojeda, desde Villa Río Bermejito. Bettina Marina Roen también nos saluda. Bueno, gente de todos lados que está interesado por supuesto en algo tan importante como esta temática de este seminario sobre agroecología para el Chaco Austral, camino hacia al segundo Congreso Argentino de Agroecología. Vamos a un pequeño video que está preparado por la gente del IFA, y nos despedimos invitándolos al cuarto encuentro el jueves que viene. Vamos a un video y volvemos para despedirnos de esta hermosa tarde de este seminario sobre agroecología para el Chaco Austral. ¿Qué es la agroecología?
Bueno, es una forma de gestión de la biodiversidad, de gestión de los organismos vivos que hay en un ecosistema, de manejarlos inteligentemente como para generar todos los servicios ecosistémicos necesarios para producir de manera eficiente, de manera diversa y de manera, digamos, sinérgica. Entonces es, dicho de otra forma, la aplicación de los principios y los conceptos ecológicos necesarios para el diseño y el manejo de agroecosistemas, ¿verdad? Esta es una definición clásica de la agroecología. Esta es una definición de libro. Esta es una definición que uno puede encontrar en el libro de Steve Gleasman o de Miguel Altieri de los años 90, los primeros libros, ¿verdad? Es esta idea de utilizar los principios ecológicos para diseñar agroecosistemas y para manejar agroecosistemas, ¿verdad? Que no es otra cosa que gestionar la biodiversidad. Pero a esta definición, obviamente, le faltan cosas, ¿sí? Esta es la inicial, pero los mismos autores que la proponen, con el tiempo, fueron agregando otras cosas que son elementos importantes en la agroecología. Bueno, hay muchas escuelas que definen la agroecología de diferentes formas, ¿sí? Pero una discusión internacional de todas estas miradas nos permitió llegar a la idea de, más allá de los principios agroecológicos, pensar en principios sociales, ¿sí? Los principios agroecológicos clásicos son la diversidad, la eficiencia, el reciclaje, la regulación natural, las sinergias, todos los procesos que uno ve en un ecosistema natural traducidos en pautas de manejo en el agroecosistema. Pero a esto hay que agregarle los principios más sociales. Uno es la idea de que la agroecología es un diálogo de saberes. Es un diálogo de saberes entre diferentes fuentes de conocimiento. Conocimiento ecológico, conocimiento tradicional, lo llamamos de alguna forma, conocimiento científico y tecnológico. En la intersección de esas diferentes, de ese diálogo de saberes, surge la agroecología. Y entonces, hoy por hoy, y esto es lo que son los elementos que adopta la FAO para definir la agroecología, se utilizan estos 10 elementos. Y ya no se habla tampoco de principios, porque principios sería como muy normativo. 10 elementos que definen a la agroecología, y que incluyen los 5 que mencioné antes: la diversidad, las sinergias, la eficiencia, etcétera, el reciclaje, pero además incluye la creación conjunta de conocimientos, las economías circulares, el valor humano y social, las culturas y transiciones alimentarias, y la gobernanza de la tierra y los recursos naturales. Y entonces, estos son los elementos que definen hoy a la agroecología y sobre los que se han puesto de acuerdo a la gran mayoría de las organizaciones asociadas con la agroecología. Bueno, ahí entonces pasaba este video finalizando este seminario sobre agroecología para el Chaco Austral. Invitar a todas las personas que estén conectadas y que quieran seguir este seminario. El jueves que viene vamos a tener la segunda parte de los 2 temas que se desarrollaron hoy: manejo agroecológico de suelos, a cargo de Julieta Mariana Rojas, y manejo de importancia del monte nativo, a cargo de Carlos Chiarulli. Vamos a tener un 5º encuentro también, el jueves 1 de octubre, que va a finalizar. Avisarles también que a partir del jueves que viene, sobre estas temáticas que se desarrollaron, se van a poder realizar consultas, preguntas. Las pueden dejar ahora mismo también en el chat del YouTube, del canal de YouTube del IFA o del SECUAL, y vamos a ir retomando y vamos a ir haciendo ahí unos apuntes si quieren dejar consulta para que en la próxima edición puedan ser respondidas. Agradecemos a todas las personas que están escuchando de varios puntos de la provincia y del país, por supuesto a los disertantes, en el nombre del Centro Cultural, por supuesto a los organizadores, a los equipos de comunicación que permiten que podamos estar conectados en esta tarde. Invitarlos entonces al 4º encuentro. Nos encontramos el 24 a las 18:30 para seguir con la segunda parte de estos temas: manejo agroecológico del suelo y manejo de importancia del monte nativo, seminario sobre agroecología para el Chaco Austral, camino hacia el segundo Congreso Argentino de Agroecología 2021, y como solemos decir, hasta la victoria siempre.